Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Mayer, soy el director de 17 Instituto de Estudios Críticos y tengo el gusto de ser co-curador de este seminario junto con Beatriz Miranda Galarza. Estoy sentado frente a un librero, tengo lentes, tengo una barba blanca, soy de tez clara, estoy vestido de oscuro con un saco a cuadros, a rayas grises. Estoy muy honrado de poder conversar con Evelyn Glennie en una sesión que llamamos Enseñar el mundo a escuchar. Voy a presentar brevemente a la artista y después comenzará nuestra conversación. Dame Evelyn Glennie es nada menos que la principal percusionista solista del mundo. Se presenta con las mejores orquestas, directores y artistas. Sus grabaciones como solista superan los 40 CDs. Es también compositora de cine, de teatro y televisión. Es ganadora del doble premio Grammy, entre muchos otros. En 1993 recibió el nombramiento de la Orden del Imperio Británico. Por eso le expresamos nuestro respeto llamándola Dame Evelyn Glennie. Cuenta con más de 100 premios internacionales, incluyendo el Polar Prize. Hoy integra la Evelyn Glennie Collection, como vemos detrás de ella estos maravillosos instrumentos de percusión de todo el mundo, con el fin de abrir un centro dedicado a la escucha. Tenemos el gusto de poder decir que ella es doctora honoris causa por 17 Instituto de Estudios Críticos del 2018. Y el tema de nuestra conversación es el siguiente. Dado que a lo largo de su vida ha interrogado y ensanchado los mundos del sonido y de la música, dado que desde los 8 años ha vivido con sordera profunda, la pregunta es si aún tiene sentido pensar que Evelyn Glennie ha sido incluida en los mundos de la música y del sonido. Very welcome, Dame Evelyn Glennie. It's really a pleasure to talk to you again. Bienvenida, dama Evelyn Glennie. Es un placer estar aquí contigo. Bienvenida a esta conversación. Nos estamos describiendo para beneficio de nuestro público. Gracias, Benjamín, y gracias a todos por tenerme aquí y por darme la oportunidad de tener una discusión juntos. Yo soy Evelyn Glennie, tengo tez blanca, tengo pelo cano largo, estoy vestida de negro, camiseta negra, blusa negra y también tengo lentes plateados. Detrás de mí hay una colección de instrumentos de más de 2,000 instrumentos en este cuarto en el que estoy, así que hay muchas formas, colores y texturas, naturalmente. Fantastic. Fantástico. Evelyn, cuéntanos cómo has estado durante la pandemia. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante para mi industria y también para otras industrias a lo largo del mundo. Y desde marzo, básicamente, todos los conciertos y eventos se eliminaron por completo. Entonces pasamos de tener un calendario relativamente ocupado a uno vacío. Y eso fue muy interesante porque ¿en qué te enfocas? Surge esa pregunta. Y surgieron otras preguntas. Y de pronto estaba viviendo yo en un paisaje de la rutina. Mi vida no ha sido, no tenía ninguna rutina desde que estaba en la escuela primaria. Entonces, eh, de pronto me podía parar a la misma hora cada día, venir a la oficina a la misma hora y me podía ir a dormir a la misma hora cada noche. Y eso fue inusual, sin viajar, sin cambiar de país también, estando en el mismo país siempre. Entonces, con estas posibilidades en cuenta, con toda esta oscuridad, este tsunami de oscuridad que venía en el mundo,
había que preguntarse qué hacer ante esta situación y eso te obliga a preguntarte y a escucharte a ti misma. Y eso me sucedió en Marce porque tan pronto estuve en la posición de practicar mis repertorios, de pronto desaparecieron los conciertos. Entonces yo entendí que tenía que mantenerme física y mentalmente bien. Y lo que decidí hacer como parte de esto era concentrarme cada mes en un instrumento específico. Entonces, de marzo a abril me concentré en el bolón irlandés. Este es un tambor de marco de Irlanda que no había tocado hace 30 años y esa fue una oportunidad para ver cómo las técnicas se habían desarrollado, cómo se está utilizando actualmente en el panorama musical. El siguiente mes me enfoqué en el kanjira indio, que es un tambor más pequeño aún, y eso me llevó a un mundo magnífico de la kanjira, los músicos de la kanjira y cómo lo están tocando en el mundo. Y así hice cada mes. Y eso me permitió ejercitar distintos músculos, pero también seguir creciendo mi conocimiento como música y como percusionista. Entonces, este periodo, además de este proyecto, me permitió la oportunidad de preguntarme qué más puedo hacer que sea distinto a tocar mis It instrumentos. sounds wonderful. Suena Um, maravilloso. a- Lo siento, Benjamin, por interrumpir, pero quiero decir que quedé tan inspirada en mi último viaje a México cuando me llevaste con un colega que tiene la colección más grande de instrumentos musicales, no solo mexicanos, y fue absolutamente fascinante ver esta colección. Y tengo imágenes muy vivas de esa visita y también la calidez que me mostró esta persona y su pasión por la percusión y por la creación del sonido. Y fue una forma magnífica de construir un puente. Y pensé que sería buena idea jugar con mi colección durante el periodo de la cuarentena y tratar that's de volver fantastic. a trabajar con I los think we will instrumentos. return to your Fantástico. collection. Creo que vamos a volver a hablar de And tu colección also, más I think it's adelante, pero important to también creo que note es your importante use, very notar deliberate tu use of the uso word muy intencional de la listening palabra in escuchar response to the como pandemic and the respuesta pandemic a la situation. pandemia y a la Is of situación course de a la word we pandemia. might Y creo que es expect una from you palabra que and se is a word puede that we will esperar of de course ti come y back es to. una palabra a la que Um, regresaremos. Now, as you know, in Como this seminar sabes, we are en este reflecting seminario on estamos inclusion, reflexionando sobre la which we noción de la find inclusión que problematic consideramos in its en current use. parte problemática And en el uso actual que se le da it's a real treat to be able to y es discuss this un issue with verdadero you. placer poder discutir As esto I told contigo. you a Como few ya te days ago, mencioné hace algunos I días, want to begin by citing quiero passage of comenzar yours citando in an un pasaje interview tuyo en una from last year, entrevista del año where you pasado donde cite señalas the notion of o inclusion citas in quite an la elegant and inclusión de una positive light. forma muy You say, positiva. I've learned that Dices, he inclusion aprendido que la is so inclusión important es muy and we importante shouldn't y no assume that debemos different asumir people que with the distintas same learning personas will con have the la same misma experience. etiqueta van a Someone tener la shouldn't misma need to have a experiencia. sensory Alguien loss no to make us debe think about tener how to una pérdida communicate. sensorial Is that para your que nos general take on preguntemos inclusion? cómo debemos comunicarnos con ella. ¿Crees ¿Es así como interpretas la inclusión? Sí, de joven tuve la oportunidad de asistir al colegio en el norte de Escocia, en Aberdeenshire, y fue la primera escuela comunitaria construida en el noreste de Escocia. Y cuando digo escuela comunitaria, a lo que me refiero es a un centro para la comunidad. Entonces, durante el día era una escuela y por las tardes y los fines de semana era un espacio comunitario y eso significaba que se permitía que todas las personas en ese lugar, en esa ciudad, usaran el edificio. Entonces, el etos de la escuela es que cada niño tenía una historia que contar. Eso es muy poderoso si lo piensas, porque cuando lo ves así,
nos da, no tenemos otra opción que escuchar. Queremos leer la historia, queremos leer a la persona, queremos enfocarnos en esa persona, queremos trabajar con esa persona para saber de qué va su historia. Y la historia va a evolucionar conforme nuestra vida avanza y es casi como una composición musical, no solo eh, empez- hacemos la primera parte, la introducción y la repetimos para siempre, no, también la pieza musical avanza y la vida es así, avanzamos como una pieza musical. Y en ese sentido tuve mucha fortuna porque la escuela estaba abierta a todos los niños sin importar sus circunstancias. Entonces la escuela, bueno, había allí rampas para niños que estaban en silla de ruedas y los esquemas cromáticos de los salones de clase eran relajantes, también adecuados para niños con problemas o dificultades sensoriales. También había salones con eh, aislante para niños con temas auditivos y había maestros especializados que conocían bien distintos tipos de discapacidad. Entonces era una escuela inclusiva donde todo se mezclaba, donde todo se revolvía orgánicamente. Y eso es lo que hacen los niños, no están eh, compar- poniendo a las personas en eh, etiquetas y compartimentos, sino que hay una evolución natural en el salón de clases, en el patio de la escuela, en el espectro de edad. Allí, ese es un gran momento de la vida para digerir qué significa ser sordo, qué significa ser ciego, qué significa estar en una silla de ruedas y no todos tienen la misma experiencia si están en silla de ruedas o si son sordos, pero las personas que trabajan en la escuela alimentan ese ethos. Dicen, si estás en una silla de ruedas, sí, te toca participar de los deportes. Si eres sordo, también puedes participar de la música. Si eres ciego, puedes participar del arte. Entonces la escuela construía puentes, no muros. Fantastic. So Fantástico. we understand this was the Entendemos context of que your ese fue el early musical contexto training. de su Is that correct? capacitación musical temprana. Sí, fue el contexto de mi capacitación musical temprana, pero también creo que fue más allá de eso. Este ethos de escuchar a la historia de las personas es tan comparable con escuchar una pieza musical. Podemos escuchar la música y el impacto de esa pieza. Podemos decir, ay, me gusta, no me gusta. Y en ese sentido, sacamos supuestos. Y eso es muy peligroso cuando no le damos a las cosas tiempo. Todo necesita tiempo. Para mí, como percusionista, tuve que practicar durante años y años y años y lo seguiré haciendo por años. Por toda mi vida habrá cosas que tendré que mejorar. Para digerir una pieza musical necesito tiempo. Para trabajar con otros músicos necesito tiempo. Entonces, el tiempo es el mayor activo que podemos abrazar y al que le tenemos que tener paciencia. Pero tienes razón eh, en tanto que a los 12 años tuve un maestro de percusión que vio a esta joven niña que tenía problemas de oído, tenía cierta sordera y se preguntó, ¿cómo voy a ayudarla? ¿Qué puedo hacer con ella? Él como músico pensó siempre que había que escuchar a través de los oídos, pero como la escuela tenía esta apertura, dijo, bueno, ¿de qué otra forma podemos atender este tema, no? Entonces borró su forma de pensar en cuanto a la idea de que la música solo entra por los oídos y eh, to- tocó
un Tiffany y esa resonancia cuando golpeó ese tambor, esperó no solo para digerir el impacto del tambor, sino también el viaje del sonido. Y posteriormente dijo, este, este tambor resona. Puedes físicamente sentir ese sonido y ese fue el momento en que comencé a poner las palmas de las manos contra la pared del salón. Y entonces él tocó los tambores y yo sentía los tonos en las manos. Y ahí me di cuenta de que el cuerpo es como una caja de resonancia, es como un oído. Y si cubres el, el- la parte superior de una marimba o un xilófono o cualquier tipo de tubo y le pegas a la barra desde arriba, va a estar muerta, sin importar lo fuerte que le pegues. Vas a, va- no habrá sonido, va a decir, no puedo darte más, pero en el momento en que quitas la mano y le pegas otra vez a la barra, el sonido aflora como una flor, horizontal y verticalmente, y llena el cuarto con sus vibraciones. Entonces, eh, no solo dices, ahora está muteado y ahora está sonando, sino que el cuerpo, el peso del cuerpo en una superficie puede ser sonido también. Y esa es una sensación y eso es lo que él quería que yo hiciera, que involucrara mi cuerpo en ese primer golpe al tambor, escuchara el viaje de la resonancia y luego tú puedes decidir cómo quieres eh, crear o vincular el siguiente sonido. Y eso tiene que ver con prestarle atención al público y también a la acústica del salón. Entonces ahí entran otros aspectos, no solo qué dice la partitura. Entonces esa es la diferencia entre mirar la partitura, traducirlo y escucharlo y tomarlo, interpretar la narrativa musical y extrapolarla al espacio en el que te encuentras, tomando en cuenta el público. Entonces, yo lo que quiero es entender la historia del público y también ellos quieren entender la historia de la música. Y eso tiene que ver de nuevo con escuchar. Siempre estás escuchando, incluso si estás en un cuarto vacío, estás presente ahí. El cuarto está allí, la acústica Well, what está you allí. describe is very beautiful, Lo que describes es and muy it bello even suggests to y me me that sugiere perhaps one que might think of the uno podría relation pensar between en la relación listening and entre inclusion escuchar in terms e of incluir synonymity, como una from the especie things you de, have said and of the story you've como un just described. sinónimo a partir de esta historia que cuentas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Creo que escuchar es el pegamento que une todas las situaciones. Cuando pensamos en el trabajo, los negocios, la vida doméstica o cualquier otro ambiente, tiene que ver con escuchar. Puedes imaginar que entras a un restaurante, por ejemplo, y abres la puerta y de pronto todos tus sentidos se unen, pero es este aspecto de escuchar y no pienso en los ruidos o la música, pienso en entender esta atmósfera, el mirar, el sentir, el escuchar, el tocar, todo eso. Entonces no tiene que ver con cómo pensamos los sentidos, sino no sé describirlo porque no es una confianza, es una presencia en realidad, es involucrarte con lo que está allí, no es un análisis, no es hacer juicios de valor, es aceptar lo que está allí y pensar cómo puedes vincularte a eso. Es exactamente como la música. Ves esa partitura y dices, bueno, puedo
bueno, ¿cuáles son los retos que tiene esta partitura? ¿Cuáles son las partes difíciles? Ay, esto se ve difícil, ay, esto se ve incómodo. Entonces estás viendo lo negativo, pero si en lugar de eso dices, ¿de qué trata el paisaje? ¿De qué trata el panorama? Y empiezas con en esta idea de niño con juguete nuevo, como algo sorprendente. Entonces, ahí es cuando afloran las posibilidades y cuando tienes un reto, estás tan involucrado ya con hacerlo funcionar que de pronto te surgen y te saltan nuevas posibilidades y allí saltan nuevas cosas. Bueno, entonces la inclusión es una forma de escuchar es una forma de inclusión, correcto, sí. Bueno, brevemente mencionas algo muy importante que es que hiciste esta seña con las manos pensando en las ideas preconcebidas acerca de los sentidos. En esta entrevista que leí, mencionas que se trata de una especie de encasillamiento. Dices que las personas te quieren encasillar, pero a través de mis experiencias como música, que también es sorda, he podido poner esto en jaque. Entonces, bueno, esta palabra, poner en jaque o retar, es parte importante de tu carrera. Dinos más sobre estos retos. Creo que por dentro sigo siendo como una niña. Cuando me acerco a un instrumento, me imagino siempre que es la primera vez que me encuentro con el instrumento. Lo mismo con una pieza musical. Y por eso, cuando me preguntan, ¿cuál es tu compositor o pieza o instrumento favorito? Me cuesta trabajo responder, porque la respuesta es el que tenga frente a mí. Porque cuando te das cuenta de que lo maravilloso que tienen los seres humanos, que es su imaginación, y todos tenemos imaginación. Entonces, ahí pues ya no hay límites. Como música puedo aprender lo básico de un instrumento, las reglas del instrumento, pero también puedo decir, ah, tal vez tengo un cajón o una conga. ¿Y cuáles son algunas de las técnicas que conozco de la marimba y cómo podría experimentar en el cajón o la conga? Entonces, podría parecer en principio ridículo, o algunos te dirían, oye, no puedes tocar así la conga, no puedes usar estos, estas técnicas con el cajón. ¿Por qué no? ¿Hay un libro acaso que diga no hagas esto, no hagas lo otro? Bueno, yo creo que esto extiende las posibilidades y una vez que empiezas a practicarlo, estás practicando la creación de otras oportunidades en lugar de simplemente esperar a que te llegue un mail o suene tu teléfono. Tienes que seguir tú sembrando las semillas y atendiendo tu jardín para ver qué crece y qué no. Y algunas tal vez no crecen y no hay problema, pero este es un proceso de aprendizaje también. Entonces, mucho de lo que hago lo puedo transferir a otros aspectos de mi vida, de mi trabajo con proyectos, con personas, colaboraciones, y creo que de eso van las colaboraciones. Siempre es el tomas, das. Queremos superar nuestros límites, no queremos quedarnos en nuestra zona de confort y esperar que el público se quede también en nuestra zona de confort. Se trata de explorar lo desconocido y algunas cosas funcionan y otras no. Y por ahí va. Creo que esto tiene que ver con empujar esos límites. Entonces, el ser un artista creativo o cualquier otra cosa nos da esa oportunidad
de pensar más allá de los límites que conocemos. So, I mean, it's fantastic the way you've Es spoken fantástica la of forma en que has inclusion, hablado de la of being inclusión challenging, y de los um, retos and you've described y has both terms descrito in a way that is, in a ambos way, very términos de una complementary. forma muy complementaria Your entre sí. perspective seems to be Tu that being perspectiva inclusive is being able to think outside of the parece box considerar que ser as well. inclusiva implica pensar fuera de lo establecido, ¿no? Sí, totalmente. He estado en tantas situaciones en las que, como música, tengo que enfrentarme ante una nueva pieza y tocarla con una orquesta que tal vez nunca la ha tocado antes, o he tocado una pieza en un auditorio que no conozco, con un público que no conozco, entonces hay mucha novedad, pero la ejecución no es nueva. La idea de estar frente a una orquesta o un público tampoco es nueva. Entonces, si nos aferramos a lo familiar y en lugar de preguntarnos cómo puedo hacer las cosas distinto ahora, entonces nos vamos a quedar sumidos en, ay, así le hice la última vez, esto hice la última vez. Ahora hay que preguntarnos que tenemos una nueva oportunidad para involucrarnos con una pieza, con un público, y muchas veces tenemos poco tiempo para presentar algo. Entonces, el lenguaje puede ser una barrera. A veces no hablo el lenguaje en muchos de los lugares a los que voy y por lo tanto tenemos que comunicarnos y abrir los canales de tal modo que tenemos ese mismo deseo de presentar la música de la mejor forma posible para el público. Y allí es cuando los otros sentidos entran al juego. Por ejemplo, paciencia, darle a la gente el espacio para decir algo, no solo a través de las palabras, pero la presencia de estar haciendo algo, ya sea experimentando con un instrumento para que ellos lleguen al punto en el que describen lo que quieren hacer. Eso es importantísimo. Y claro que esa es tu tarea antes, aprendes a tocar la pieza y todo, pero cuando tienes muchas interpretaciones, al mismo tiempo tienes que mantener tu mente abierta y entender que todos buscamos lo mismo, pero que tenemos que trabajar en equipo. Y hay pocos espacios en los que yo creo Well, que se hacen las what do cosas you therefore think about totalmente en aislamiento. the doubts that ¿Qué opinas de las dudas que algunos with tenemos respect con to the respecto way that a la currently forma the en notion que of actualmente inclusion la is noción de la used, inclusión se that's often utiliza? described as including into the box rather than Que including tiene que ver out tal of the vez con box, which is incluir hacia adentro de la completely caja opposite from what que you hacia are afuera saying. de la caja. Es lo contrario a lo que dices, creo. La caja representa lo establecido. Pues yo a veces me siento frustrada con esta idea y decepcionada porque tenemos que entender la situación de un individuo porque es muy fácil aglutinar los conceptos o las ideas. Par de veces al mes me llegan correos que quieren mejorar las cosas, pero quieren experimentar con un aparato que permite a las personas sordas escuchar mejor la música. Ese es un ejemplo clásico de alguien que quiere hacer algo en teoría positivo y eso es celebrable, pero eso es como asumir que todas las personas sordas quieren experimentar la música. Hay sordos que no les gusta
la música, como hay ciertas personas que no son sordas, que no les gusta cierta música y no hay ningún problema, eso es normal. Entonces, de algún modo, hay que tratar, bueno, a veces sucede que estas escalas del entendimiento se distorsionan. Entonces ahí me da la oportunidad de hablar de mi situación con la sordera, con mi forma de escuchar y también la experiencia de otros. Pero hay que preguntarnos, ¿dónde está la tecnología y la medicina con relación a la discapacidad? Muchas personas regresan de la guerra sin piernas, sin brazos, y antes eso era algo tan traumático. Imaginarse eso, dices, bueno, esa persona no va a poder hacer esto, lo otro, pero ahora con las prótesis que han avanzado tanto, es extraordinario lo que la gente puede hacer. Y sucede lo mismo con los implantes de oído y con las discusiones que están teniendo abiertamente los músicos en cuanto a la pérdida del oído. Entonces, ahora se habla mucho de qué tiene que usar un músico, qué tipo de protección debe usar para no sentir los sonidos de los vientos o los metales. Y eso nos ha permitido llegar a un punto muy avanzado en la discusión sobre qué significa escuchar. Y es muy interesante. Y si podemos realmente nutrir esa vía de discusión y saber que lo que puede funcionar para una persona no necesariamente funciona para la otra y que no podemos aglutinar a los sordos, ciegos y demás en este marco, en este cajón, pues eso no es I'm productivo. amused because your Me, definition of me inclusion gusta que is so tu generous and so rich visión de that inclusión sea tan generosa y rica que me parece um, difícil de cuestionar. and Perdón, Benjamín. Iba a decir solamente que cuando nace un bebé y nos damos cuenta de que por alguna situación te das cuenta que un niño enfrenta un reto, ¿dónde está ese reto? Ese reto está en tu cabeza porque él no lo sabe, el bebé no lo sabe. Mm. Sin embargo, el amor que tienen los padres por ese niño va tan más allá de cualquier cosa que ellos ven a este bebé hermoso que van a nutrir y le van a dar todas las oportunidades que puedan, van a cuidar de él y lo van a querer. Eso va más allá de cualquier cosa. Entonces, no dicen, mi bebé es imperfecto, no lo quiero porque te falta una pierna o eres ciego o eres sordo. No, lo van a querer y lo van y lo, y lo van a nutrir. Son las fuerzas externas que generan esos retos para el bebé. Es lo externo también lo que puede cambiar lo que sucede internamente. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero explicar como músico es que tienes que tomar de lo que está dentro de ti y sacarlo a través de tu instrumento y llevárselo al público. Yo no podría haber sobrevivido como música si hubiera estado viendo todo el tiempo eh, conciertos en YouTube y, y preguntándome, ¿cómo puedo interiorizar eso? No, eso no me funciona. Tengo que encontrar mi propio viaje, escuchar internamente. Y ese viaje puede ser difícil, accidentado, te dan malas reseñas, etcétera. Pero cada vez que lo haces, tienes
que asumir que escuchaste, hiciste un viaje y saliste de un proceso y la gente va a entender ese proceso y van a entender quién soy yo o quién es alguien más. Y creo que eso es muy importante. En un sentido educativo, hemos nutrido este aspecto y creo que la improvisación es muy buena, muy favorable. Le da a la gente la posibilidad de hacer un zoom in y un zoom out, un acercamiento y un alejamiento. Y acercarse significa ver al interior y alejarse significa preguntarse cómo impacta esto a otros y cómo usan esto como, digamos, trampolín para sus propias ideas. Así que así Right. me siento yo. Could you tell us a bit ¿Nos podrías about contar un poco your más de experience tu during experiencia your durante, approach to the Royal Academy bueno, of Music? tu acercamiento con la Because of Real course, Academia de at the Música? institutional level, Porque en el sentido becomes institucional political se in a very vuelve different way. político de And una forma un I mean, tanto you distinta. had to challenge Y bueno, many tú tuviste que poner en tela de presuppositions juicio to actually muchos get supuestos the professional training that you para then recibir received. la capacitación profesional que recibiste. Sí, es muy interesante. Cuando piensas en la palabra institución, suena nuevamente como una especie de corsé, de casilla. Y creo que estas escuelas deberían tratar de expandir en lugar de achicar. Entonces, sí, importan los detalles, importa la minucia, cosas sutiles que van a causar grandes cambios. Entonces, hay un deseo por expandir tus experiencias. Entonces, es una situación interesante. Y para mí, cuando hice esta audición, era sin duda el ethos era que la mayor parte de los estudiantes se graduaban y trataban de formar parte de una orquesta, ya sea como músicos o como profesores. Esas eran las dos grandes profesiones. A los 15 años decidí que yo quería ser percusionista solista. Entonces, cuando fui a la academia y dije, quiero ser solista, no pudieron visualizar tal cosa, pero también les costó mucho trabajo aceptar a una música sorda porque no tenían idea de cómo le ofrecerían a ella lo que necesitaba o cómo una orquesta aceptaría a una música sorda a sus filas. Entonces yo estaba enfrentando problemas externos para que las personas que conocían estos retos, pero que no entendían mi mente, porque, bueno, yo quería ser percusionista solista, no quería ser parte de una orquesta, entonces no había ningún problema desde mi perspectiva, pero para ellos sí. Y a mí me parece muy interesante porque ahí hay un caso en el que te preguntas, ¿eso lo estabas escuchando? ¿Me escuchaste cuando dije que quiero ser solista? Pero en esos 100 años de encaminar a las personas a las orquestas, pues no podían imaginarlo. Entonces es un ejemplo clásico de una falta de escucha y, y bueno, hay que escuchar las historias de las personas para crear ese nuevo panorama que queremos. Pero cuando hice la audición, tuve que ser dos, porque la primera vez dijeron, no, no se puede, no podemos tener una música sorda, ninguna orquesta lo va a hacer, percusionista solista, ¿qué es eso? Nadie lo tiene. Pero había una persona en el panel que dijo, oye, espérate, vamos a dar un paso hacia atrás, porque si vamos a aceptar o no aceptar a las personas que, que están desviados del estándar. Bueno, yo había dado una audición positiva, pero si van a elegir, van a decir, este no, porque le falta una pierna, un brazo, es sordo, es ciego. Entonces eso es muy
peligroso. Y hemos visto que personas extraordinarias en la historia que han enfrentado grandes retos y han cambiado el mundo, que enfrentaron cosas extraordinarias. Y no diría que yo era extraordinaria, pero sí diría que tienes que ser cuidadosa en esta situación. Entonces se me dio una segunda audición y en función de eso escucharon la siguiente capa de esa historia y con eso descubrieron que había una jovencita terca, muy tenaz, enfocada en su trabajo, que sabía qué quería, no sabía llegar allí, pero ese fue el comienzo de que la academia se diera cuenta, oye, hay un cambio. Bueno, en los últimos meses con el COVID-19 hemos visto un cambio, no solo en mi industria, sino a nivel mundial, en muchas industrias. Es como un terremoto que nos ha sacudido y hay nuevas grietas en el paisaje. Y eso es lo que pasó en ese entonces con esa audición. Se abrió la posibilidad para que la academia dijera, lo único que tenemos que hacer es escuchar a una joven y, y preguntarnos, ¿esta persona es lo suficientemente buena para participar de esta institución? Si sí, la aceptamos, si no, no. Así de simple y así de sencillo. Esto es muy importante, por supuesto, para las instituciones en el mundo hispanoparlante, así que agradezco que lo menciones. Y quisiera decir también o preguntarte, durante la segunda parte de tu carrera, ¿enfrentaste obstáculos similares tanto por tu sordera y por tu trabajo como percusionista? ¿Cómo ha sido ese proceso? Es muy interesante que lo preguntes porque como solista, y esto habría sido distinto si yo hubiera sido parte de una orquesta, pero como solista, mi carrera ha consistido en viajar por el mundo sola, como solista. Entonces, no no te metes con suficiente profundidad a una organización para saber qué están pensando. Y está bien. Significa que vas, haces lo que tienes que hacer y tratas de crear un impacto positivo. Y el tiempo es dinero, a final de cuentas, con estas organizaciones. Entonces, cuando estás como invitada, tienes un cierto número de ensayos y tiempo, y luego tienes que producir un bien. No puedes decir, ay, dame una hora más. No, no, no funciona así. Entonces, te han contratado básicamente como música, no como música sorda, no como música que mide 1,60, no como música de pelo cano, no como música escocesa. Entonces se te invita, se te contrata como música para interpretar un concierto, una pieza, y eso es lo que haces. Y luego trabajas con tus colegas como equipo para obtener el resultado. Entonces es muy claro, muy sencillo y es muy importante tenerlo en cuenta, el enfocarnos todos en este mismo objetivo. Creo que tuve más retos como percusionista que como sorda, por las razones que ya expliqué. Eh, Porque tratas de hacer mejor tu trabajo, pero recuerdo al principio de mi carrera, cuando bueno, ya tenía todos mis tambores frente a la orquesta, iba a tocar una pieza y entró el conductor y dijo, ¿sería posible que te fueras a la parte trasera del escenario? Y quedé tan sorprendida y confundida y le dije, con todo gusto lo puedo hacer
siempre y cuando que la próxima vez que tú hagas un concierto de piano, el piano quede allá atrás, o un concierto de violín, el violín se vaya atrás. Entonces el compositor había dicho que estos instrumentos van a la parte delantera del escenario y toma un poco de tiempo para que los compositores se sintieran lo suficientemente cómodos con algo que estuviera frente a las cuerdas, porque estaban acostumbrados a tener las cuerdas adelante, la percusión atrás, entonces el tener la percusión adelante requiere un poco de ajuste auditivo, pero bueno, tenemos tiempo, el tiempo nos salva, el tiempo nos sana y eso es lo que sucedió. Los conductores necesitaban tiempo para sentir la percusión al frente de la orquesta. Ha sido difícil o retador construir un repertorio centrado en las percusiones. Sí y no, honestamente. Al principio de mi carrera tenía esta inocencia, les escribía a los compositores y les pedía que me hicieran una composición, una pieza. No sabía cómo comisionar una pieza, les escribía y algunos me contestaban y me decían, sí, con gusto. Sin embargo, cobro tanto y decía, ¿dinero? ¿Cómo? ¿Cómo te pago? No sé de dónde conseguir ese dinero. Y eso abrió otra avenida, otra beta que había que explorar. ¿Cómo comisionas? ¿Cómo obtienes el dinero para pagarle al compositor? Y al principio de mi carrera, muchas de estas comisiones fueron apoyadas por el Consejo de Artes y ellos financiaban al 100% y luego cambiaron los tiempos y luego bajaron a 75, a 50%, hasta menos, menos, menos y menos, porque no tenían el dinero para apoyar las comisiones y hubo que trabajar con otras organizaciones. Tomaba más tiempo y las orquestas financieramente han enfrentado grandes retos. Entonces las comisiones son compartidas. Una orquesta tiene un consorcio de 5 o 6 orquestas de América del Norte, Sudamérica, de este de Asia, de distintos territorios tocando una pieza y eso puede tomar mucho tiempo. Un ejemplo de eso es, bueno, un concierto de John Cogliano tomó 10 años del momento que le pedimos la pieza a estrenarla. Eso es mucho, mucho tiempo. Entonces, así son las cosas. No siempre ha sido la misma ruta. Eso ha cambiado. En Estados Unidos están acostumbrados bueno, al principio las piezas eran pagadas por individuos ricos que te decían, yo te pago la comisión. Eso sucede mucho menos ahora, pero tienes que encontrar formas ingeniosas como el Internet para que la gente a través del crowdfunding y demás te apoyen. Sí, muy bien. Bueno, estamos llegando a la pregunta final que es, pensando en tu carrera y tu experiencia hasta ahora, Evelyn, dirías que ha sido marcada por la práctica de la inclusión o ha sido marcada por la práctica de los retos y poner en tela de juicio los prejuicios? Creo que es una pregunta muy interesante. Quisiera pensar que es lo primero y un poco de ambas. La naturaleza de la vida es que nada es fácil, entonces, sin importar lo que hagas y cuáles sean las expectativas, siempre va a haber
picos y valles. Entonces, diría que es un poco de ambas. Sin embargo, cuando nos concentramos en la paciencia, que es una forma de la escucha, cuando abrimos este paisaje y nos damos otra oportunidad y otra oportunidad para trabajar, entonces nos podemos decir, ok, intenté lo mejor que pude, intenté lo mejor que pude, pero hay que darnos cuenta que cuando eres joven, yo recuerdo como joven el ser bastante impaciente. A veces decía, ah, yo lo sé todo, y te metes de lleno en las cosas y te das de golpes. Lo mismo con la música, crees que sabes tocar una pieza, pero no, tal vez no. O quieres tocar todos tus instrumentos y hasta la tarja de la cocina, pero no. Ahora me doy cuenta que menos es más, menos instrumentos, menos objetos. ¿Significa eso que mi atención y mi imaginación se puede explorar mejor? Y eso sucede a través del viaje natural que nos da el tiempo. Entonces, no creo que podamos, que debamos atacar a la gente por no pensar como pensamos nosotros en este momento. Hay que ponerse en los zapatos de otro. Sin embargo, a través de la educación y a través de la inclusión, a través de la educación y la comunicación y cómo compartimos las experiencias, eso es clave. Lo creo decididamente y espero que eso pueda avanzar. Algo que he notado desde marzo es que hemos escuchado más a la gente. Creo que esta idea y conceptos de las personalidades televisivas, todo eso ha cambiado de una forma muy extraña porque hemos estado por la pandemia ha golpeado a todos de una forma u otra, grande o pequeña, nos ha impactado a todos. Entonces, hemos estado escuchando la historia de nuestro vecino, del tendero, el cuento que nos cuenta el señor de la esquina. En este país, la generación más vieja de 90, 100 años han estado, han sido claves para motivarlos, porque hemos escuchado sus historias, hemos escuchado de cómo han enfrentado la pandemia y todas las cosas sorprendentes que han estado haciendo. Entonces, han sido los mayores quienes han inspirado a los demás. Eso es muy interesante, porque eso no ha sucedido necesariamente en otros lugares. La gente dice, ay, qué maravilloso, pero eso ha sido de gran impacto y nos ha llevado a darnos cuenta de que cada generación tiene que ser escuchada porque su valor es esencial para entender cómo Thank you avanzamos. so much, Evelyn. We Muchas gracias, will now Evelyn. listen to the Ahora questions from the escucharemos audience. las Thank you so preguntas del much. público. Gracias. If I can warm up the conversation, I want Para to calentar un poco pose a motores, final question to quiero you. hacer una última y breve pregunta para ti. If in political terms we En talk términos about políticos, inclusion hablamos de la with inclusión women's movements con and el mujer feminist groups, de las they mujeres y might los grupos be feministas. offended to be Ellas offered se inclusion. sentirían muy And I ofendidas wonder de recibir whether o it de que should les be ofrezcan different inclusión. from Entonces, me pregunto si people tendría que with ser disability. distinto para las personas con Does that difference discapacidad. make sense? ¿Eso tiene sentido para ti?
No creo que tendría que haber una diferencia. Creo que lo importante de la gente es que todos tenemos imaginaciones, todos somos capaces de crear un impacto. Así que no siento que debamos diseccionar a la humanidad en estos sentidos. Eso tiene que gradualmente desvanecerse y bueno, todos somos capaces. Y eso lo hemos visto con los avances médicos y tecnológicos. Quieren proporcionarle sus beneficios a todas las personas sin importar su estado físico. Pero algo que aprendí profundamente fue cuando entré en contacto, estuve en un asilo para ancianos con demencia y todos habían perdido la habilidad del habla. Entonces su demencia era muy severa y lo interesante es que no podías encasillarlos y decir, bueno, todos tienen demencia, son pasivos y esperemos a que se mueran. No, creo que tuve la lección más profunda en materia de escuchar al estar con ellos, al sentir que estaba en su espacio privado, en su cuarto, sin conocerlos, sin haberlos visto antes, y el tratar de construir esta historia a través de de esta historia en realidad. Tuve que olvidarme el tema del tiempo, tuve que olvidarme de que yo era una música, todo eso era irrelevante para esa situación. Y eso es algo que podemos hacer, eso es algo que podemos hacer, podemos quitarnos las etiquetas que nos colocamos. Yo no me despierto en la mañana y me digo, hola música Evelyn, hola música percusionista Evelyn. No, no, Evelyn, estoy contenta de estar viva y listo. Es quitarse esas etiquetas y nos da la oportunidad de arrancarnos las etiquetas y nos permite el espacio para, para ser seres sin etiquetas, a sabiendas de que todos tienen la capacidad de ser colocados en muchos lugares. Y sería importante decir, bueno, aquí es donde a mí me gustaría que estar, aquí es donde me gustaría sentir un impacto, aquí es donde quiero estar. En lugar de pensar que debes pertenecer a un grupo, todos somos diferentes. A algunas personas les gusta, a algunas personas no. Y en ese sentido hay que, hay que aceptarlo. Entonces es una pregunta difícil la que haces. Bueno, muchas personas se han sentido movidas, inspiradas por tus palabras, Evelyn. Muchos están expresando su gratitud. Tenemos una primera pregunta de Beatriz Miranda, la co-curadora, y ella quiere que ahondes en qué significa escuchar. ¿Qué más nos puedes decir sobre el acto de escuchar, que es la temática central de tu exploración y de los últimos años al menos? Bueno, es curioso porque a veces cuando pienso en esto no siento realmente que es esto o lo otro. Y no sé si quiero decir que es esto o lo otro, pero es algo que nos pertenece a todos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Y creo que si uso la analogía de la música, yo puedo tocar una pieza musical y puedo hacerlo de cierto modo
alguien toca la misma pieza musical de una forma y radicalmente distinta, porque la siente distinta. Y no hay nada bueno o malo, es, puede ser un cambio de los tiempos o una cosa táctica que cambia la forma de experimentarlo y todo se permite, todo es permisible y es difícil escuchar de tal modo que entiendes las situaciones de todos y nosotros como individuos tenemos que mirar en nuestro interior y preguntarnos qué significa escuchar. Es algo que he pensado. ¿Qué pasaría si me pregunto, si no escucho a mi esposa, a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, a quien sea, de la forma en que yo creo hacerlo? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué cambiaría si hablo contigo y, y al mismo tiempo estoy hablando con este tambor, digamos? Entonces sería muy distinto a pesar de que las acciones podrían ser comparables. Entonces, decir qué es escuchar, creo que tiene que ver con involucrarse, con la presencia. Dicen que la vida comienza con escuchar y la vida termina con escuchar. Ya seas un bebé que estás absorbiendo toda esta información y para los padres, bueno, escuchas cada movimiento del bebé, mueve un dedo, la boca, hace un sonidito. No tiene que ver con sonido, tiene que ver con escuchar al bebé y eso expande las cosas. Entonces, y cuando alguien va a morir, el escuchar a esa, bueno, el sentido del oído de esa persona se magnifica. Entonces, creo que se trata de ponerle una lupa al sentido de escuchar, el entender que hay una orquesta en el mundo, ahí, que siempre, en todas partes, que podemos escuchar y podemos ser los músicos de esa vida. Yo no puedo dictar cómo va a tocar un instrumento, un trompetista, él se hace responsable de su instrumento y de ahí viene el tema. Y allí entra la responsabilidad y eso es importante, claro, pero todos estos elementos, la confianza, etcétera, entran y cuando escuchamos a las personas, les damos también la paciencia para que la historia crezca y eso es lo que siento. Siento que por ahí va. Durante nuestra conversación mencionaste el cuerpo como un oído gigante y Juan Rodríguez me está preguntando, bueno, está pidiendo una sugerencia sobre cómo podemos explorar las posibilidades de escuchar a través del cuerpo. Interesante. Una de las cosas que hacen los niños es que cuando inflan un globo, y sostienen ese globo y puedes ahí decir algo o un amigo dice algo y empiezas a sentir los ritmos de las palabras. Entonces sostienes un globo con las yemas de los dedos o tus manos frente a la parte superior de tu cuerpo y puedes cantar, puedes decir algo. Yo te puedo decir, hola Benjamín, ¿cómo estás? Y puedes sentir el énfasis en ciertas palabras, sobre todo las vocales, y tomas nota de eso. Y luego te digo, ¿cómo estás tú hoy? Y sientes ese tú y como el resuena en tus dedos. Y luego te digo, ¿cómo estás tú? ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Cómo estás tú hoy? Y así. Y así vas construyendo el sonido. También te puedes parar frente a tu televisión, le subes el volumen y allí entra una miriada de vibraciones a través del papel, de los globos y definitivamente ahí estás observando lo que pasa se,
Cuando suena una canción en tu sala, piensa qué pasa si te sientas en una silla de madera o en una silla acoginada. ¿Hay más resonancia a través de la madera? También tú piensa en tu postura, escuchas distinto si estás de cuclillas o cuando eh, s- cruzas los brazos, o es más fácil escuchar cuando abres tu cuerpo. Imagínate si estoy tocando un instrumento todo tensa, ¿no? Todo está cerrado, mientras que si estoy dejando que el cuerpo esté libre y fluyendo, el cuerpo va a tener más posibilidad de expresar el color del sonido. Y como música, estoy sacando también el There is a sonido de mi question cuerpo. here about your experience with Hay una pregunta teachers sobre and tu peers experiencia con as los you were maestros y taking los the colegas una Royal vez Academy. que fuiste Was aceptada it por la difficult? Real Was Academia. it ¿Fue easy? Was distinto? it a ¿Fue bumpy road? difícil? What ¿Fue was your fácil? experience with ¿Fue the people in your turbulento? circle? Dinos de tu experiencia en ese sentido. La gente de la academia me dio todo su apoyo en realidad. Solo hubo una persona, creo, que no me apoyó mucho, sobre todo en cuanto a mi trabajo como solista, pero los miembros del staff, una vez que me aceptaron, bueno, se dieron cuenta de que había una persona que estaba dispuesta a trabajar y avanzar. Bueno, cuando se daban cuenta de eso, todo marchaba mejor. Tuve maestros excelentes y creo que eso, en todo caso, si algo tuvo un impacto fue mi trabajo como pianista. Eso sí creció. Me permitió entrar a otras clases para expandir otras oportunidades y simplemente para asegurarme de que todo estaba bien cubierto en ese sentido. Y eso me dio realmente mucho gusto y estoy agradecido con ellos porque pude expandir eso. Y eso creo que tiene que ver con la responsabilidad propia. Mi padre siempre me dijo, no esperes nada de la gente. No, bueno, puedes esperar cosas de ti misma, te puedes establecer objetivos y ese tipo de cosas, pero no esperes nada de los otros. Siempre tienes que estar segura de que puedes hacer frente a tus propios deseos y no depender de otros. Y aunque todos trabajamos como equipo y el éxito nunca es un tema aislado, la responsabilidad individual es un tema distinto, es un tema importante. Y eso tiene que ver con la apertura, con hablar de un tema con qué te hace sentir cómoda, ansiosa, incómoda, y eso le permite a la gente, bueno, es importante explicarle esto a la gente para que te puedan apoyar. Hay personas que pueden sentirse, te pueden ayudar, te pueden asistir. Es una red en realidad. Todos trabajamos juntos en ese Um, sentido. Francisco Javier Rodríguez would like Francisco to know Javier Rodríguez quiere what the saber institutional impact cuál of es your el impacto entry to the institucional de academy tu was in entrada a other la academia, schools, en in other otras escuelas, si tuvo organizations, un impacto and en perhaps otras in organizaciones public policy. y también en materia de política pública, si lo tuviese. Lo único que puedo decir para otras organizaciones eh, y otros establecimientos, al menos en el Reino Unido, es que sí cambiaron sus políticas y se convirtió en, en algo estándar que las instituciones aceptaran a los músicos en función de sus habilidades y no de otra cosa. Eso fue muy importante y significaba que gradualmente veías a los jóvenes eh,
que tenían otros, bueno, retos quizá, pero había respeto, entendimiento y demás, y la gente se volvió vital para la profesión. Entonces crearon circunstancias y esto llevó a un mayor entendimiento del paraguas musical. La música va más allá de tocar un instrumento, está al lado eh, de gestionarlo, tenemos terapia de sonido, terapia musical, tenemos organizaciones que ven el tema de la música en hospicios, en reformatorios, en cárceles, y la gente que experimenta retos de este tipo son vitales en estos papeles. Tenemos una orquesta que está dispuesta a aceptar a músicos que tienen retos en su vida. Entonces, aquí la tecnología juega un papel importante porque queremos que la gente trabaje bien y que puedan expresar y presentar sus composiciones sin importar los retos que tengan en su vida. Es importante, sin embargo, recordar que no estamos pensando únicamente en individuos que enfrentaron un reto por nacimiento, sino personas también que tuvieron un accidente o enfrentaron algo que les cambió la vida. Y en ese sentido, las artes son cruciales para llegarle a estas personas y para que ellas sean incluidas en esto. Mhm. Um, a couple of questions deal with Un par de preguntas the tienen que ver greater con difficulties in las some dificultades contexts, in some countries, que se enfrentan en ciertos contextos o países en comparación Mariana con Tirado, for otros. example, and Mariana Brenda Tirado, por Lucia ejemplo, Carlini, y Brenda Lucía Carlini referring to that question. What would hacen be your referencia a esto. ¿Cuál advice sería tu or sugerencia suggestion o to people who sí, tu perhaps sugerencia face para las conditions that personas are que harder enfrentan in countries condiciones like ours más, más difíciles, por ejemplo, en América Latina? Esta es una pregunta bastante grande y no me considero experta ni nada por el estilo en una arena o en un país que no conozco lo bastante bien, ni política ni socialmente. Entonces quiero ser cuidadoso en mi respuesta porque en mi carrera profesional he visto cambios en países, por ejemplo, recuerdo visitar Japón al inicio de mi carrera y en ese momento Japón usaba el término sordomudo. Y era interesante porque ese término en Reino Unido, por ejemplo, se consideraba peyorativo porque se consideraba que los sordos no eran mudos, porque en inglés la palabra para mudo dicen dumb, que significa tonto. Entonces nos pareció curioso que se usara en Japón, pero el comentar al respecto, sentirme ofendida al respecto, bueno, había que entender primero un poco más acerca de la discapacidad en Japón. Y bueno, yo estaba ahí apenas asomándome por el cerrojo, no era experta en la cultura japonesa y creo que hubiera sido inapropiado el dar mi opinión y decir, ay, ¿cómo se atreven a llamarnos sordomudos? Creo que era más inteligente e importante escuchar durante muchos años para entenderlo mejor y tomó años ver cambios y vi esos cambios porque volví año con año y, y bueno, quizá me veían a mí en concierto y antes a Ashkenazi o a Lang Lang, y yo era una de las músicas que aparecían en escena. Entonces, eso junto con muchas otras cosas ayudó
abonó al proceso. Y una vez que el Internet floreció y todos teníamos computadoras, entonces muchos japoneses pudieron comunicarse con nosotros y preguntarnos y expresarnos lo que sentían y comparar notas con nosotros. Entonces, eso fue muy útil. Y gradualmente también cambiaron las formas de representación en los medios. ¿Qué es la ceguera? ¿Qué es la sordera? ¿Cómo tratamos a las personas con discapacidad? Entonces, bueno, ahora está mucho más abierto, se habla más de esto, es más visible y, y eso es fantástico. Entonces, es difícil saber cómo puede cambiar un país sin realmente conocer Right. el paisaje como So tal. we come to the final question, Bueno, llegamos a which la is pregunta to do final with the que tiene relation que ver con la between relación listening and entre learning escuchar y and teaching. aprender y What might you enseñar tell us about también. the ¿Qué nos relation puedes decir between al respecto teaching, sobre la learning, and relación listening? entre escuchar, aprender y enseñar? Excelente pregunta. Me gustaría tener más tiempo para reflexionarla. Creo, creo que solo puedo hablar a título personal y creo que la, ex- la experiencia clásica en ese sentido proviene de mi maestro de percusiones, el primero que tuve, Ron Forbes, que quería escuchar al individuo y crear un nuevo paisaje para ese individuo. No lo conocía, pero estaba colocándose él en una situación desconocida y creo que el aprendizaje tiene que ver con eso. Y va de ida y vuelta, toma daca, y no solo maestro pupilo, maestro pupilo, maestro pupilo. Creo que el aprendizaje no consiste en alimentar a alguien, sino en tener un, preguntarse qué estamos experimentando. Es la diferencia entre decir y contar un relato en el que todos somos personajes y todos somos valorados de la misma manera. Para mí no tiene sentido ir a una orquesta y que se me pida participar de algo con una pieza que digo, ay, ya practiqué esto, esto es lo que voy a tocar sin importar lo que esté pasando aquí. No, yo me tengo que abrir con los músicos y preguntarme qué más puedo hacer, qué otras ideas y situaciones hay aquí y reflexionarlas y decir, ah, qué interesante esto, voy a pensarlo más. Entonces, los retos que enfrentan los maestros de- del lado administrativo y, bueno, a los maestros seguramente les gustaría tener más tiempo para hablar con los pupilos, interactuar con ellos. Entonces, si pudiéramos realmente darnos ese tiempo para hacer vínculos, bueno, un proyecto que recuerdo que, en el que participé hace unos años y que sigue vigente se llama The Sounds of Silence, los sonidos del silencio, y tiene que ver con 2000 años de sonidos desarrollos por el humano. La historia generalmente la leemos, vemos fotos, pero no pensamos en el sonido histórico. Y esa fue una oportunidad excelente para pensar en, en quizá eh, cuando se forjaban las herramientas a partir de la piedra, el sonido de dos piedras golpeándose. ¿Qué sucedía en el mundo? ¿Cuál era esa línea del tiempo en China, en Asia Central, en Europa, en Sudamérica, en América del Norte? Entonces, ¿cómo estaba conectado el mundo? Y luego el desarrollo del, del fuego. ¿Eso a qué nos llevó? Y luego, bueno, naturalmente la computadora. Hoy los jóvenes
quizá conozcan el sonido de los primeros, de las primeras computadoras o el sonido del helio, de la penicilina. Hay toda clase de sonidos y significaba que estábamos ante creaciones sonoras, música, física, ciencia, ingeniería, historia y demás. Entonces, este proyecto vinculaba estos temas y yo creo, sí creo que importa tomar un tema y abrirlo y ¡pum! A ver a dónde más nos lleva, ¿no? Y realmente vincular distintos departamentos y que el aprendizaje sea más amplio para realmente enganchar a los jóvenes, enseñarle al mundo a escuchar. Gracias, gracias, Evelyn. Estamos muy tocados hoy y hemos disfrutado la música. Ha sido bellísima. Nos encantó escucharte, así que agradezco muchísimo. Muchas gracias y espero que el resto de la conferencia sea todo un éxito. Gracias por las preguntas a los participantes y Benjamín por ser tan elocuente. Chao.